tema de esta predicación: Lodebar, un nuevo corazón. Lodebar, un nuevo corazón. Recordemos, déjenme dar un poquito de contexto. El primer rey de Israel fue ¿quién? Saúl, ¿cierto? Y Saúl fue un rey que tuvo Israel, pero que fue muy desobediente. Y en medio de esa vida de Saúl tuvo un hijo. ¿Cómo se llamó? ¿Se recuerda? Jonatán. Jonatán fue el hijo del rey Saúl. Y también Dios levantó un joven que levantaría como rey de Israel, hijo de Isaí. ¿Quién fue? David. David fue ese joven que Dios levantó. Hace 8 días vimos la historia del joven David enfrentando en el valle de Lea, ¿a quién? A Goliat. Y ahora ese mismo David pasa un tiempo y Dios le da el lugar de estar como rey. Y dice este pasaje, ya Saúl ya no está aquí. Saúl había muerto. Y Dios le concede a David reinar en Israel, pero dice que cuando David comenzó a reinar en Israel, administraba con justicia y ¿qué más, hermanos? Y equidad. Qué hermoso es saber tener gobernantes que puedan hacerlo con justicia y con equidad. Y esto representa el reino de Jesucristo de alguna manera, el cual gobierna con justicia y con equidad. Continuamos con los versículos 16. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército. Y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Este era el que iba registrando todos los hechos de David. Imagínense a estos dos. Iba Ahilud atrás de David y escribiendo: el día martes sucedió esto y esto, y él fue el que se encargó de las crónicas de David. Versículo 17. Sadoc, hijo de Aitof, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Y Seraías era el escriba, el que interpretaba la palabra de Dios. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Y así comienza esta historia en Lodebar. Capítulo 9, versículo 1, adelantito. David, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor? ¿Qué dice, hermanos? A Jonatán. Recordemos que Jonatán había tenido un compromiso, por decirlo así, con David. Vaya buscando el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 15, para ubicarnos en el tiempo y el espacio de lo que estamos leyendo. Y deje su listoncito ahí en el segundo libro, capítulo 9, versículo 1. En el tiempo antiguo, en el tiempo de David, los reinos se conducían de la siguiente manera, hermanos. No sé cuántos han leído la historia de los reinos en el tiempo antes de Cristo. Y decía, o dicen las crónicas, que cuando un rey gobernaba sobre un pueblo y llegaba el momento que ese rey que gobernaba por alguna razón, él ya no podía seguir gobernando, es decir, quizás él ya no tenía hijos varones que gobernaran, y llegaba otro rey muy diferente a gobernar ese pueblo, la ley dictaminaba que el rey que entraba en turno tendría que matar a los descendientes del rey que salía. ¿Escuchó eso? Repito, en el tiempo de David se tenía la costumbre que si un rey gobernaba y por alguna razón ese rey no tenía descendencia y tenía que pasarle a otro rey muy diferente, que no fuera de su descendencia, el rey entrante tenía la encomienda de acabar con toda la raza del rey que salía. Porque según la tradición, si quedaba algún descendiente del rey que salía, podría quitarle el rey al que entraba, el reino al que entraba. Entonces, cuando sucedía esa transición, eran perseguidos la descendencia del rey
que salía. Estamos en 1 Samuel 20:15, ya está. Aquí está un momento de Jonatán con David. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Hicieron un pacto entre Jonatán y David. Recordemos que Dios destituyó ¿a quién? A Saúl. Le dijo Dios a Saúl: tú no serás ya más el rey, y tampoco tu descendencia ocupará el trono en Israel. Jonatán sabía que el momento en el cual llegara al trono David, sabía Jonatán que David tendría el derecho de aniquilar a toda la raza y descendencia de Saúl. Por eso, este versículo 20 tiene claridad. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Le está diciendo Jonatán: cuando tú llegues a ocupar el trono como rey David, tú tendrás misericordia de mi casa. No vayas a matar a mi descendencia, como la tradición lo menciona. Cuando Jehová haya cortado uno por uno de los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Este fue el pacto que hizo Jonatán con David. Sabía Jonatán que llegaría el tiempo en el cual David llegaría al trono, y que toda la descendencia, incluyéndolo a él y a los hijos de Jonatán, tendría el derecho David de aniquilarlos. Por eso el versículo 1 del segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 dice: recuerda este pacto que tuvo David con Jonatán. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Recordando lo que hemos leído. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán. Había un descendiente. Según la tradición, este descendiente de Jonatán, dice el texto, que estaba lisiado de los pies. Y esto nos habla de algo muy importante. Este descendiente de Jonatán tenía una condición física y que no era muy agradable. La palabra misericordia que encontramos en el versículo 3, la palabra es Gesed en el hebreo, y significa amor de pacto. Había un pacto que había realizado. También la palabra significa bondad. El versículo 4 del pasaje nos va hablando acerca de este momento. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿En dónde, hermanos? ¿Está conmigo? Versículo 4. En Lodebar. Y ahí es donde estamos, en Lodebar, en un momento crucial. Entonces aparece un hijo de Jonatán, en el cual van a hacerle misericordia. Y dice: sí hay un hijo, pero este hijo está en Lodebar. Y este hijo de Jonatán dice que está lisiado de los pies. Ahora surge una pregunta: ¿este niño nació así o qué le pasó a Mefiboset? Ese es un punto interesante. Vamos entonces ahí un poquito atrás al capítulo 4, versículo 1, segundo libro de Samuel. En lo que usted va buscando el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1, anteriormente o inicialmente Mefiboset se llamó o se le dio el nombre de Meriba. Eso está en el primer libro de Crónicas, capítulo 8, versículo 34. Pero vamos entonces a ubicarnos con Mefiboset. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón,
las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. El contexto del pasaje es que había habido una batalla entre los israelitas y en esa batalla murió Saúl. Versículo 2. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes, este es Jonatán, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Bana y el del otro era Recab, hijos de Rimón, Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín. Pues los berotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y aquí viene el punto importante. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo que dice, hermanos, lisiado. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Esto es muy importante, hermanos. Llega la noticia de que murió el rey y murió el hijo del rey. Saúl y Jonatán habían muerto. Llegó la noticia a donde estaba la familia de Saúl. Y su nodriza le tomó a Mefiboset. ¿Y qué hizo? ¿Por qué huyó? Porque sabía que al morir el rey y el hijo del rey, toda su descendencia iba a morir. Y la cuidadora del niño, en el momento que escucha, toma al niño en los brazos y comienza a correr y huir para preservarle la vida a Mefiboset. Y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, ¿qué pasó? Se le cayó el niño. Qué historia, ¿verdad? Es decir, Mefiboset nació bien. Pero cuando se percataron y que murió el rey, murió el hijo, se corre la nodriza y toma al niño en los brazos. Él tenía 5 años. Y cuando va corriendo por preservarle la vida, sabía la nodriza que en cualquier momento llegaría la gente de David e iba a acabar y aniquilar a toda la descendencia de Saúl. Se le cayó, dice, a la nodriza. Él iba huyendo y quedó cojo. Y a partir de ese momento, hermanos, su nombre cambió de Meribal a Mefiboset por la caída. Y esto es extraordinario, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido momentos en los cuales fallamos sin querer queriendo? Porque la pregunta es, ¿lo hizo a propósito la mujer? No lo hizo a propósito. Ella iba queriéndole preservar la vida, pero por alguna razón se le cayó. Y de esa caída, me imagino que fue tan grave la caída, porque para que quedara lisiado de los pies, tuvo que haber sido una caída muy grave y muy fuerte. Y esto nos enseña que en la vida, existe en la vida cristiana momentos en los cuales sin querer vamos a caer. A veces cometemos errores no porque estamos queriéndolos cometer, por alguna razón nos equivocamos y nos equivocamos. Y fue lo que le pasó a la nodriza. Lo triste de la historia es que marcó la vida de Mefiboset por el resto, valga la redundancia, de su vida. Ahora, con ese contexto, vamos a regresar al pasaje. Versículo 4. Entonces ya vimos por qué llegó a Lodebar. Llegó lisiado Mefiboset. No fue algo que buscó, que nació, una circunstancia. Versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Lodebar representaba un lugar que está ubicado de manera geográfica en lo que es o lo que fue en su momento la tribu de Efraín. No sé cuántos de ustedes han leído la historia del Éxodo, pero cuando Israel viene saliendo y cruza el Mar Rojo y comienza a ocupar la tierra prometida, no todas las tribus cruzaron el río Jordán, No todas cruzaron el río Jordán. Algunas se establecieron después del río Jordán y otras antes. Y entre esas antes estaba Efraín. Y ahí estaba Lodebar.
¿Qué significa? Que Efraín nunca llegó a la tierra prometida, se quedó antes del río Jordán. Esto es muy importante porque tiene mucha enseñanza. Entonces, Lodebar estaba ubicada de manera geográfica antes del río Jordán. Nunca llegó a la tierra prometida Rubén. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo ¿qué? Sabía Mefiboset que el día que pisara el palacio del rey podía morir, porque él sabía que era descendiente de Saúl. Y él sabía que si llegaba a pisar en algún momento el palacio, David en ese momento tenía el derecho, por decirlo así, de quitarle la vida. Pero encontramos a un Mefiboset que cuando llega a ese lugar del rey, al palacio, dice que se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo, no tengas ¿qué? Ahora, ¿cuál era el temor? ¿O por qué era el temor? Porque lo iba a matar. Efectivamente. Había temor en Mefiboset. Y le ha pasado que cuando se equivoca, espiritualmente hablando, cuando se equivoca en una decisión, cuando se equivocó y falló en algún área de su vida, usted va con Dios y le va a pedir perdón, no siente temor. ¿Y será que Dios me va a perdonar lo que he hecho? En esa condición llegó Mefiboset, con un corazón destrozado, con un corazón en el cual no tenía ningún derecho, pero el rey lo había mandado llamar. Y le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo, ¿qué dice? Misericordia. No lo merecía Mefiboset, hermano. El Lodebar no merecía la misericordia, que significa un favor inmerecido. Él no lo merecía. Pero Dios tenía un plan muy importante para Mefiboset. Y aquí es donde encontramos la gracia y la soberanía de Dios. Habrá momentos en la vida en la cual no merezcamos el perdón y el amor de Dios, pero Dios siempre nos da lo que necesitamos y no lo que merecemos. Y eso fue lo que le pasó a este joven. Y dice el texto, yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Puede imaginarse la expresión que produjo estas palabras en Mefiboset? Yo me lo puedo imaginar, que no lo podía creer. No podía creer que él iba a recibir algo que su padre había tenido y que perdió cuando perdió el reino. Y ahora David le dice, por amor a Jonatán, yo te voy a regresar las tierras de tu padre. Y eso, hermanos, nos habla de la gracia. Cuando él se presentó ante el rey, llegó con un corazón abatido, destrozado, y Dios en su soberanía comenzó a regresarle todo lo que había perdido. Por eso el tema, Lodebar, un nuevo corazón. Dios nos quiere llevar a ese lugar, hermanos, donde hay restauración. Yo no sé si tú eres una de las personas, hermanos o hermanas, que se vienen equivocando constantemente. Déjame decirte que hay misericordia en Cristo Jesús. Y hay perdón para tus pecados. Y no importa qué tan negros sean tus pecados, hay poder en la sangre de Jesús. Y esta tarde puedes llevarte de este lugar la gracia de Cristo en tu corazón. Dice el texto, y tú comerás siempre a mi casa, versículo 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Este Mefiboset tenía, dijeran los psicólogos, su autoestima muy baja. No se quería ni a sí mismo. Vemos a un Mefiboset que no logra tener la capacidad, había perdido todo valor y toda dignidad humana, se calificó como un perro. Eso fue lo que produjo cuando se le cayó a la nodriza.
perdió todo su valor como ser humano. Pero ¿sabe qué, hermanos? Lo hermoso de Dios es de que siempre hay una esperanza para el hombre. Siempre hay una esperanza. Nunca imaginó este joven que habría en su vida una segunda oportunidad para que se le fuera restituido muchas cosas. Dentro de ellas, la más importante, un corazón nuevo, una nueva actitud para ver la vida con otra perspectiva. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre ¿en dónde? Qué grande bendición, hermanos. Yo cuando leí esta historia produjo en mí una grande enseñanza. Porque muchas veces a las iglesias llegan personas, hombres y mujeres, como Mefiboset. No tiene nada en las manos. Pero cuando escuchamos el mensaje de Cristo de esperanza y de redención, Dios nos permite ahora participar de alimentarnos en la mesa del Señor, escuchando palabra que te alimente. Y fue lo que le pasó a Mefiboset. El rey dictaminó que él pasaría y él comería. Puso a Siba para administrar y trabajar las tierras. Pero Mefiboset, él comería en la mesa del Señor. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y él respondió, el 11, y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que me ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía, ¿cada cuándo? Siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Esta historia, hermanos, es una historia hermosa, en la cual nos habla de la gran bondad que tiene el amor de Dios en Cristo Jesús. Esta tarde, hermanos, yo no sé cómo tú hayas venido a este lugar, pero hay esperanza en Jesús. Y Dios te quiere llevar de lo de bar a la mesa del rey, a que comas de la palabra del Señor. El cuidado de Dios está para con su pueblo. Y esta historia lo que nos enseña es que la misericordia de Dios es tan grande. ¿Se recuerda cuando leímos el capítulo 8, el texto que leímos como introducción? Dice que David reinaba con justicia y equidad. Y ese es nuestro Dios. Quizás tú te sientes como Mefiboset. No tienes todo lo que tú necesitas, pero Dios te ha concedido a participar a la mesa del rey, alimentarte. Hay esperanza en Jesús, hermanos. Vamos a ponernos de pie.